Amén, gloria a nuestro Dios, hermanos. La paz de Dios sea con ustedes, mis hermanos que están aquí en esta escuela de discipulado. Damos gracias a Dios que hoy, hermano, pues quisimos abrir esta transmisión en vivo y en directo para que pues todos los que quieran conectarse para escuchar la enseñanza bíblica y por supuesto estar en la presencia de nuestro Dios. Vamos a entonar un canto para la gloria y honra de nuestro Dios. Posteriormente voy a dejar el lugar a mi hermano Jera para que haga una oración y luego ya entramos de lleno con el tema. Es el tema número 2, para la gloria y honra de nuestro Dios. Aleluya. Somos el pueblo de Dios, dice este canto. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial. Aquí en la transmisión, porque es lo que queremos, aprender más de ti, que sigamos aprendiendo así y así en un futuro nosotros transmitir esa palabra y esa enseñanza, porque hay mucha gente que no conoce su palabra y su poder, así que esta noche con gozo lo aprenderemos y con gusto así transmitir hacia aquellos que no conocen contigo su palabra. Así que, y que cuides a nuestros hermanos, los que estamos aquí en la transmisión. Y que la presencia de Dios que nos acompañe, que la sangre de Cristo nos cubra y el Espíritu Santo que nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya. Amén. A su nombre. Gloria. Gloria a Dios. Amén. Adelante. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, vamos a iniciar con nuestra. Tome su lugar, hermanos. ¿Cuál es la clase que estamos ahorita, hermanos? Salvación. Estábamos, nuestro primer tema fue la salvación, ¿verdad? Y habíamos dejado una tareita, habíamos dejado una
una tareita bien sencilla. Se las mandé, eran unas preguntas. Solamente vamos a responderlas rapidito entre todos para ver que sí comprendimos y recordamos el tema. ¿Lo tenemos? A ver, ¿cuál era la primera pregunta? Dice, la Biblia nos enseña que todos somos pecadores. Que todos somos pecadores, ¿verdad? Pero todos podemos alcanzar la salvación. Después dice, ¿qué significa la palabra salvación? Esta es a como ustedes la entendieron, porque vimos varias definiciones, pero todas llegaban a lo mismo. ¿Qué es? ¿Alguien me dice? Liberación, solución, seguridad. Pero había una palabra bien importante que vimos, que era un peligro inminente, ¿verdad? Algo que iba a suceder sí o sí. Entonces el Señor nos quería salvar ¿de qué? De un peligro inminente. Pero ¿de qué nos salvó? De la muerte eterna, ¿verdad, hermano? ¿Por qué? Porque todos, dice la palabra, que todos éramos pecadores y la paga del pecado es muerte. Muy bien. Ahora, menciónenme cuáles son las 3 cosas que teníamos que hacer para nosotros ser salvos. Nos mencionaba el tema que había 3 cosas, ¿verdad? ¿Qué era lo primero que teníamos que hacer? Confesar nuestros pecados. A nuestro Dios, ¿verdad? No al pastor, no al hermano, no. A nuestro Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? En una oración, en intimidad con nuestro Dios, decirle, Señor, reconozco que he hecho esto, que he pecado, todo, ¿verdad? Y después, la segunda, ¿cuál era? Arrepentirse de mis pecados. Arrepentirnos de nuestros pecados. Porque no es lo mismo confesarlos que arrepentirlos, porque yo puedo decir mi pecado, pero no me arrepiento. Y dijimos que una actitud de arrepentimiento era un cambio, dejar de hacer lo que antes hacíamos. Entonces dice por último que nosotros debemos ¿qué? Aceptar exactamente como nuestro único y suficiente Salvador. Es el único. Amén. Bueno, a ratito la vamos a revisar que todos hayamos hecho y que a ver si traemos premios para los que la hicieron. Y no para los que se comieron el Una tutsi. No vale que digan que el perro se la comió. Bueno, entonces vamos a nuestro segundo tema. En realidad es el tercer tema que vemos, pero el primero dijimos que solamente era la introducción para nosotros entender qué era el discipulado. ¿Sí? Vamos a hacerlo de esta manera. Fíjese bien. Vamos a dar nuestro tema. Si le sale una duda en el tema, que sea, o sea, en la diapositiva que nos encontremos, la vamos a aclarar en ese momento. Si es una duda de algo que hemos pasado, pues la vamos a decir, pero al final la vamos a contestar. Y si tenemos que reconocer cuando no sabemos una cosa, pero aquí está el hermano Polina que nos puede ayudar. Amén. Bueno, entonces, el segundo tema, ¿cuál es? Nuevo nacimiento. Nuevo nacimiento. ¿Y ya vieron que tenemos ahí en la esquinita que tenemos? Nuestro logo. Oh, ya tenemos el logo de vida y paz. Gloria a Dios. Bueno, vamos a abrir la palabra de nuestro Dios, hermanos, ahí en San Juan 3, del 1 al 16. No, préstame tu celular. ¿Se acuerdan que les dije que era necesario que todos nos superáramos ese texto de San Juan 3:16? ¿Verdad? ¡Ay, ahorita que me acuerdo! Había una cita que nos teníamos que aprender. ¿Sí se acuerdan cuál era la cita? Se las mandé en la mañana para recordarles. ¿Alguien se la aprendió? A ver, Cari, ¿tú para primero levantar la mano? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Amén. A ver, ¿quién más? Mi hermana Tere. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5. Amén. Muy bien. A ver, mi hermano Brandon se la aprendió. Esa no se la pudo haber comido el perro. A ver, Dios muestra su amor para con nosotros en que sabiendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Amén, gloria a Dios. Mi hermana Fanny. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5. Amén, mi hermana. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Amén. Mi hermano Gerardo.
Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén, gloria a Dios. Mi hermano Paulino, aunque él ya Ya te está vas a ver de discipulado, pero No me lo sé. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén, gloria a Dios. Bueno, para mis hermanos que están en la transmisión, queremos aclarar algo, ¿verdad? Para que ustedes si ven que participamos, que no es tan, pues sí, como una predicación tal cual, que no hay participación, porque en las predicaciones tenemos que aprender que la predicación es el predicador habla y la iglesia escucha, ¿verdad? Pero los temas, los estudios, que es lo que estamos tomando ahorita, son interactivos. Yo pregunto, ustedes participan para que todos aprendamos. Entonces, para que si escuchan mis hermanos, ay, es que se oyen muchas voces o cualquier cosa, es porque estamos participando todos, porque todos queremos aprender juntos. ¿Amén? Bueno, entonces, ahora sí, ya tienen la cita de Juan 3, del 1 al 16. A ver, vamos a dividirla para que todos leamos y estemos poniendo atención. Van a leer el primer versículo, mis hermanas que son más, y mis hermanos el segundo. Mi hermano Emanuel también nos va a apoyar para que se escuchen sus voces, ¿sí? Amén. Amén. Primero, el primer versículo, hermanas. ¿Cómo dice? Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, Un principal entre los judíos. Este vino a Jesús De noche le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre ¿Y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es Nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Y el 16 todos juntos, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vemos ahí que está hablando, es un relato, ¿verdad? Que nos relata de una conversación de un hombre llamado, ¿cómo? Nicodemo. Nicodemo. Bueno, entonces vamos a... Esto al final lo vamos a ver. Dice, ahorita vamos a hablar un poquito de la historia de lo que nos está hablando la palabra de nuestro Dios. Dice la verdad bíblica: el nuevo nacimiento es indispensable para ver y entrar al reino de Dios. Que la palabra de Dios nos dice esto, ¿verdad? Que es necesario, indispensable para que nosotros podamos entrar al reino de los cielos. Pero la verdad bíblica aplicada, ¿qué significa verdad bíblica aplicada? Que esta verdad que nos está diciendo la palabra de Dios, la vamos a aplicar a nuestra vida. Dice, experimentaremos el nuevo nacimiento para ver y entrar en el reino de Dios. ¿Cuántos de ustedes se han preguntado alguna vez, ¿realmente yo voy a entrar al reino de los cielos? Yo acepté a Cristo.
yo ya hice mi oración. Yo ya creo creo que puede que sea salvo. ¿Alguna vez se han hecho esa pregunta? Como que tengan esa duda de si es verdad o no que sea salvo. ¿Alguna vez, sinceramente? Yo sí me la hice en algún momento. Cuando yo acepté al Señor Jesucristo, dije, bueno, ya lo acepté. Pero ¿cómo sé que realmente sí soy salvo? Bueno, a través de este nuevo nacimiento, nosotros nos vamos a dar cuenta que realmente el Señor, nuestro Dios, el Señor Jesucristo está obrando en nuestra vida. Amén. Entonces, por eso es también muy importante que nosotros conozcamos. Dice en la introducción, Nicodemo, ahora sí, vamos a ver lo que hablaba nuestra lectura que hicimos ahorita. Nicodemo era un hombre importante entre los judíos. Pertenecía a uno de los grupos religiosos más estrictos en cumplir la ley de Moisés, los fariseos. Dice ahí que conocía, ¿verdad que sí? También el Señor le dice, ¿cómo es posible que tú, siendo quien eres, no conozcas? Y es que realmente, como lo decíamos en la primera clase, a veces hay gente que tiene muchísimos años en el camino de Dios, pero no tiene conocimiento. Por eso es necesario este tipo de temas para que nosotros conozcamos realmente cada una de estas, de lo que nos dice la palabra de nuestro Dios. Dice, desde el punto de vista moral y religioso, Nicodemo era un hombre intachable, ya que era maestro de las Escrituras. No hacía mal a nadie, ayunaba, oraba, daba limosnas y como está establecido en los 10 mandamientos dados a Israel, no trabajaba los sábados para dedicarlo a la adoración de Dios. Por eso dice que era un hombre como intachable. A la vista de muchos era intachable, pero ya sabemos, en la clase vimos que no es por obras, ¿verdad que no? No es por obras en que nosotros vamos a ser salvos. Entonces dice, sin embargo, el Señor Jesús le dice que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Vamos a leer Juan 3:3, por favor. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. El que no naciere de nuevo. Y ustedes me van a decir, ¿cómo le dijo Nicodemo al Señor Jesús? ¿Cuáles fueron las palabras que utilizó? ¿Sí se acuerdan que le dijo? ¿Cómo es posible que yo vuelva a entrar al vientre de mi madre? ¿Verdad? Ahorita mi hermana Fanny está embarazada. Pero en el momento en que nazca Gibran, ¿verdad se llama? En el momento en que nazca Gibran, él ya no va a poder volver a entrar al vientre. ¿Verdad que no? Bueno, entonces hay dos tipos de nacimientos de los que nos va a hablar este tema. Dice, dos tipos de nacimientos. El Señor Jesús continúa diciendo a Nicodemo, lo que es nacido de la carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Sí? Ahorita como que ya les comparto la presentación. Y fíjense ahí, dice, nacimiento de la carne, son dos. El nacimiento de la carne, dice, este se refiere al nacimiento físico que tenemos al nacer de nuestra madre. Ese nacimiento todo lo experimentamos, es natural, porque pues si no, pues no estamos aquí. Así de sencillo. Si no experimentamos ese primer nacimiento, entonces pues simplemente no estamos aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces todos pasamos por ese nacimiento. Pero este segundo nacimiento es nacimiento del Espíritu, que es el que nosotros vamos a experimentar cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo. Dice, este se produce en el momento en que una persona reconoce que el único que puede salvar es Jesucristo, el Hijo de Dios, y aceptarlo, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos nacimientos se refería ahí en la palabra de Dios? Dos. El primero es el natural, el que pues todos experimentamos, ¿verdad? Cuando nacemos de nuestra madre. Y el segundo, ¿cuándo lo vamos a experimentar? Cuando aceptamos al Señor Jesucristo. Pero hay algo bien importante.
El hecho de que tú lo aceptes, como lo decíamos en la clase pasada, lo podemos aceptar 1000 veces. Mi hermano Emanuel mencionaba que lo aceptó muchas veces, pero no por eso él tuvo ese nuevo nacimiento. Y vamos a ver cuáles son las características para que realmente haya un nuevo nacimiento. Una persona que no ha nacido de nuevo y una persona que sí ha nacido de nuevo. Entonces, vamos a ver el primero. ¿Qué vemos ahí? Un bebé recién nacidito. Y me gustó la imagen porque hasta creo que ahí le está su cordón umbilical y todo, ¿verdad? Qué hermoso es. Ahí veíamos en la clase pasada que los bebés son puros. Ellos son de Cristo. Pero conforme va pasando el tiempo, ellos abren su entendimiento y es en donde ellos tienen que tomar una decisión. Bueno, así nosotros. Entonces, cuando nosotros nacemos, es el primer nacimiento. Mientras una persona tenga solo el nacimiento físico, el que ya mencionamos, su naturaleza pecaminosa heredada de Adán, eso lo vimos en la clase pasada, ¿verdad? La conducirá a vivir conforme a los deseos y pasiones de la carne. Vamos a preparar nuestra Biblia, hermana. Hermanos, en esta ocasión sí vienen citas un poquito más larguitas, pero es necesario. ¿Las vas a repartir? Sí, vamos a empezar ahora por el lado de mi hermana Karina. La vez pasada empezamos de este lado, ahora con mi hermana Cari. De este lado, mi hermana Gálatas 5, 19, 21. Mi hermano Brando, 1 Corintios 6, 9 y 10. Y mi hermano Gerardo, Efesios 2, del 2 al 3. ¿Sí? Amén. Cuando lo tengan, lo pueden leer, hermanos. ¿Y el que sigue el hermano o yo? Si quiere usted. Juan 3:3. Sí, así para que lo vaya preparando de una vez, hermano. A usted le tocaría Corintios 2:14. 1 Corintios 2:14, para que ya la tengamos. ¿La tienes, Cari? ¿La puedes leer, por favor? Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Y fíjese, antes de que lea mi hermano, fíjese, esa cita es bien importante, porque ahí nos menciona cuáles son las obras de la carne. Si quieren y pueden buscarla, vamos a rápido a ver unas citas ahí, nada más unas, que dice fornicación, adulterio, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, no le agradan a Dios, ¿verdad? Son las obras de la carne. Y yo creo que no en todas nosotros hemos participado, pero en algún momento de nuestra vida sí practicamos en la mayoría. Entonces, de ese pecado es de lo que el Señor nos quiere sacar. Entonces, dice en 1 Corintios 6, 9 al 10, hermano. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idolatras, ni los adulteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Amén. Y vuelve a repetir, ¿verdad? Todas estas cosas son obras de la carne y nos lo vuelve a confirmar que todos los que practicamos esto están en pecado. Mi hermano Gerard, es que nos reímos, hermanos, porque siempre pasa de los camotes. Ya sabe, va la hora. ¿Quiere uno o qué? No. A ver, vamos a escuchar, hermano. En los cuales anduvéis en otros tiempos siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia,
Efesios 2. En el 2, ¿verdad? Es donde dice que siguiendo las corrientes de este mundo. ¿Cuántos de nosotros no caímos en muchos pecados nada más por querer agradar al mundo? Por querer seguir, por querer encajar en algún grupo social, con alguna persona. Yo en lo particular, fíjense, yo practiqué muchas cosas, brujería y fumé y todo. Muchas de las cosas yo las practiqué no por agradar a alguien, sino porque pues yo lo quería hacer. Pero cuando conocí a mi esposo, no, yo empecé a investigar, no me empecé a drogar, pero sí empecé a investigar cuáles eran los efectos de las drogas. ¿Para qué? Para poder tener una conversación con mi esposo. Entonces, a veces lo hacemos de esta manera, ¿verdad? Para poder nosotros encajar en algún grupo social o en algún lugar. Pero ahora vamos a dejar de hacer esas cosas. ¿Para qué? Para no agradar al mundo, sino para agradar a nuestro Dios. Amén. ¿Sí se fijan cómo van cambiando las cosas en nuestra vida? Y algo que veníamos platicando mi esposo y yo, el hecho de que nosotros en algún momento volvamos a practicar, a lo mejor nos gritamos, nos enojamos o algo, no llegamos al pecado. ¿De qué manera? Porque muchas veces no es que nosotros, cuando es ya continuo, todos los días y todo el tiempo, ahí sí debemos de poner atención. Pero cuando de repente nos pasa y no nos percatamos, no fue deliberadamente. Sabemos que vivimos en un cuerpo de pecado, que tenemos la lucha de la carne constantemente, pero debemos de esforzarnos para no practicarlo. Porque el Señor nos ha dicho que nos ha dado dominio propio. Entonces, es algo que debemos de ir aprendiendo. Dice el siguiente punto, no puede venir ni entrar al reino de Dios. No la vamos a... Ah, sí, bueno, léala, hermana, sí, léala, por favor. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Dice ahí, no puede ver ni entrar en el reino de Dios. Si no nacemos de nuevo, simple y sencillamente no vamos a poder entrar, no vamos a poder ver el reino de Dios. Y fíjense que aquí hay algo importante. Aunque yo vaya a la iglesia, me inviten, y no sé si ayer escucharon el tema de la noche, que hablamos de Simón el Mago, así muy rapidito, y Simón el Mago hasta se bautizó, pero no había nacido de nuevo, no había tenido una conversión genuina. Entonces, eso sí es bien importante, es un requisito nacer de nuevo. Amén. Fíjense que yo siempre le decía a los niños, cuando tenía a los niños, la sociedad de niños, yo les decía, el hecho de que todos vengamos a la iglesia, si nosotros no aceptamos y reconocemos a nuestro Señor Jesucristo y le entregamos nuestra vida, no significa que seamos realmente cristianos. Es como si yo siempre voy a donde venden hamburguesas, no porque siempre coma y esté en el lugar donde hacen hamburguesas, solo una hamburguesa, ¿verdad que sí? Es para que ellos lo entendieran de cierta manera, pero no porque siempre estemos ahí, necesitamos tener ese nuevo nacimiento. Y nosotros, dice la palabra de Dios, que por sus frutos los conoceréis. Nosotros mismos vamos a dar evidencia de que somos hijos de Dios, de que hemos tenido un nuevo nacimiento. Claro, el Señor tiene un proceso diferente para cada persona. Y eso es algo que debemos de entender, porque a veces nos desesperamos y decimos, ¿por qué no me quita esto? Ya tengo mucho tiempo y que le pido y no me lo quita. Y hay personas que de la noche a la mañana, como en el caso de mi esposo, que de un día para otro, después de haberse drogado tanto tiempo, no volvió a probar una droga, ¿verdad? Yo todavía batallé un poco para dejar el cigarro, como un mes, para poder, ya no fumaba igual, pero todavía se me antojaba, porque de una cajetilla y media a nada, yo era como que no, ¿cómo es posible? No podía, ¿sí me explico? Pero fue un proceso diferente, pero no significa que el Señor no haya
hecho la obra en mi vida. Pues ya tiene mucho que no, muchísimo que tampoco fumo ni nada, pero a lo que voy es que es un proceso personalizado. Cada quien tiene su proceso en el Señor. Y hoy yo creo que este tema, hermano, nos va a ayudar para ver si realmente yo he nacido de nuevo. Exactamente. Porque va a haber ahorita en el tema esa pregunta de ¿y qué características tiene una persona que ha nacido de nuevo? El proceso, Dios se encarga de cada quien, ¿verdad? Amén. Pero cada quien vamos a dar un fruto. Amén. Y dice, no obedece a Dios y no puede agradarle. Romanos 8, del 5 al 8, por favor, hermanas. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por tanto, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Amén. Dice que no, si nosotros no lo obedecemos, no agradamos a Dios. Y no nada más obedecerle en una cosa o en dos. Tenemos que obedecerle en todo. A medida de lo posible siempre tenemos que tratar, les digo, no significa que nunca vamos a pecar ni nunca nos vamos a equivocar. Somos humanos. Pero el punto está en, si ya hice esto, no lo vuelvo a cometer. No lo vuelvo a hacer, reconocer que estuvo mal, que no debí de hacerlo, que fue un error, pero pedir perdón, arrepentirse y no volverlo a cometer porque eso es pecar deliberadamente. No puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Primera de Corintios 2:14. Eso es algo bien importante, esa que es lectura. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Es bien importante, hermanos, esta porción de la palabra de Dios, porque cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo es el que nos guía, nos da el entendimiento y el discernimiento para poder entender las cosas espirituales. ¿Alguna vez ustedes leyeron la Biblia cuando no eran cristianos y la entendían? No, ¿verdad? ¿Saben qué hacía yo? Así como ahorita de cierto, yo no, o sea, no entiendo. Porque Vuestra, o sea, no. Bueno, y fíjense que yo que hacía, como siempre me gustó pues, lo oculto, lo misterioso, lo único que yo leía era Apocalipsis. ¿Ustedes creen que iba a entender Apocalipsis? Yo leí primero. Yo también leí. Fue lo primero que leí. Ajá, Apocalipsis, pero nunca entendí nada porque el Espíritu Santo no estaba en mi vida, porque el Espíritu Santo no estaba para guiarme y darme el discernimiento y entender las cosas del Espíritu. Hablábamos la semana pasada de que cuando nosotros éramos transformados y nuestra pareja no, o nuestra familia no, nosotros queríamos jalarlos y hacerlos de cierta manera hasta hostigarlos. Pero es que es esto, hermanos, ellos no perciben las cosas del Espíritu. Es por eso que ellos batallan tantito o bastantito, ¿verdad? Entonces, en nosotros debe de caber la paciencia, el amor, la tolerancia, porque a veces nos irritamos, es que ¿por qué tú que no sé qué no ves que Dios? Que sí, pero no lo entiende. ¿Ves si no ves? No lo entiende, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo no está para discernir, para dar el entendimiento. Mi hermano quiere decir algo. Sí, de hecho, también hay una porción en la Biblia que dice que para ellos son locura las cosas del Espíritu. Un ejemplo, ahorita lo que platicábamos en el grupo del devocional de mi hermana que compartió del día de hoy y cómo ella expresa el devocional y dice que la oración hizo que Dios enviara un ángel a sacar a Pedro. Y el día de ayer vimos rapidito así de lo de Felipe, cuando también un ángel le dice que vaya a hablar con el etíope. Entonces nosotros hasta decimos, Dios mío, Dios está haciendo algo entre nosotros, no sé si ustedes perciben como que algo muy especial. Es un sentimiento que no tengo las palabras para decir, pero lo que sí sé es que Dios Como es... que nos da el mensaje, pero a cada uno de diferente
Ajá, y como que Dios nos está diciendo, no se preocupen, yo les voy a ayudar, ustedes sigan orando, sigan clamando, y nosotros nos sentimos como que gozosos, Y alegres. escuchados. Ajá, entonces, pero si esto lo oye alguien que no tiene el espíritu, va a decir, no, me están bien locos, que fumaron, que tomaron, que fanáticos, todas se droga, querida. En algún momento llegan a decir, es que te lavaron el cerebro, ¿sí o no? Alguna Sí. vez, es que ya fuiste que te lavaron el cerebro. ¿Por qué? Porque no lo entienden. No han nacido de nuevo. Porque no tienen el Espíritu Santo que les... Entonces, fíjense, si lo sentimos, eso es una señal. Perdón. Por ejemplo, el día del culto del viernes, yo estaba pidiendo a Dios perdón por muchos pecados que tenía. O sea, yo creo que nunca, o sea, sí los decía, pero no sentía el arrepentimiento de verdad. O sea, los decía por decirlos. Y yo dije, yo no soy una persona, creo que con todas las cosas que he hecho, siento que no soy una persona que pueda ser perdonada. O sea, siento que no, que estoy mal y que no voy a progresar por mis pecados. O sea, yo pensaba aún así sabiendo que Dios murió por nosotros, por nuestros pecados. Entonces cuando se acercó el hermano Fregoso a orar por mí, él me dijo, o sea, me dijo eso de que, o sea, Dios conoce tu corazón y Dios te perdona todos tus pecados y yo me quedé como que les conté a varias personas y era como que ay, y yo, ¿cómo él va a saber? O sea, siempre sí. ¿Cómo él va a saber? Él ni siquiera me conoce, ni siquiera sabe si soy pecador o no. Bueno, sí, pues todos somos pecadores. Pero, o sea, ¿cómo va a saber lo que yo le estoy orando a Dios? Sí es. Y lo escucha alguien que ha nacido de nuevo y se goza. Y dices, gloria a Dios, pero escucha a alguien que no, como que dicen, ¿y luego? ¿Y qué más? ¿Y eso qué? ¿O eso qué? ¿Eso qué? Porque no han nacido de nuevo. Amén. Entonces, ahí vamos a recalcar nada más rapidito. No puede entrar en el reino de Dios, no obedece a Dios, practica las obras de la carne y no percibe las cosas espirituales. Les parecen locura, ¿verdad? Entonces, los últimos puntos de las personas que no han nacido de nuevo, su destino, ¿cuál es? La muerte. La muerte. ¿Qué me tocaba? Que es de lo que el Señor nos ha salvado. Amén. Romanos 8:13, mi hermano Manuel, si lo puede leer para mi Sí. Romanos 8:13 dice así: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Amén. Y Apocalipsis, todavía no. Dice, sufriendo en un lugar que la Biblia llama el lago que arde con fuego y azufre. Apocalipsis 20:15 y 21:8. Si alguien lo puede leer, ¿lo tiene? Si no lo busco rápido. 20:15. Sí. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. 21:8. 21:8. Sí, léalo, si lo tiene. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Amén, gloria a Dios. Y bueno, ahí decía, el primer texto que leíste, ¿qué decía? Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Y ustedes creen que sus nombres ya están inscritos en ese libro de la vida? ¿Ya tienen esa certeza de que fueron inscritos en el libro de la vida? Yo digo con lo que me dijo el hermano, yo digo que sí. Amén. Nosotros cuando aceptamos al Señor Jesucristo de todo nuestro corazón y empezamos a ver ahorita esa transformación, que realmente tenemos ese nuevo nacimiento, tenemos esa certeza de que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Pero si no está inscrito, dice que nuestro destino sería la muerte. Y nosotros iríamos a aquel lugar en donde arde el fuego y el azufre. Y fíjense que no es un lugar
de un ratito, ¿verdad que no? Es un lugar de eternidad. Así como nosotros, nuestra esperanza y nuestra fe está puesta en que vamos a ir a estar en la presencia de Dios por la eternidad, ellos también tienen ese lugar apartado en la eternidad. Si no buscan de Dios, si no tienen ese nuevo nacimiento, pero tienen una esperanza que el Señor murió para todos. El Señor dio su vida por amor a todos, porque lo veíamos en la clase pasada, no solamente por un grupo selecto, sino por todos. Y todo aquel que en Él cree va a ser salvo de ese lugar. Amén. Y vamos a leer todos juntos. ¿Mi hermano quiere decir algo? Sí, porque noté algo bien interesante en esta parte, que el destino de todo el que no ha nacido de nuevo, o sea, nos conviene nacer de nuevo porque su destino es el infierno. Y ahorita en la lectura que leímos de Apocalipsis, si ustedes se fijan, que dice los mentirosos. Entonces viene a mi mente el tema del viernes. ¿Se acuerdan de Jacob, que mintió 1, 2, 3, la mamá de Jacob? Y ellos eran así porque no habían nacido de nuevo. Hasta que Jacob tuvo un encuentro con Dios, dejó de practicar el pecado. Entonces eso es algo bien importante. Y fíjense, qué bueno que menciona eso mi hermano. A veces decimos una mentirita piadosa, una mentirita blanca. No existen las mentiras ni piadosas, ni blancas, ni buenas, ni malas. Todas las mentiras son iguales y son pecado delante de nuestro Dios. Como dicen, te tengo envidia de la buena. Eso es lo mismo también. Pero entonces, por ejemplo, es preferible decir las cosas así como son, o sea... Pues hay que Es ser que prudentes. sí, hay que tener un tacto y ser prudentes. No, porque es que fíjense, puede caer también, es que hay una línea bien delgadita, hay una línea bien delgadita, como esta de aquí, ¿verdad? Del piso. O sea, decir la verdad, ser sinceros, pero también ya de ser, a veces hasta cierto punto, ¿cómo podríamos decirlo? Ofensivos, cínicos, de que, ay, pues así soy, y te estoy diciendo la verdad porque es lo que pienso. No, porque debemos de tratarnos con amor, con respeto. Sabemos que es la verdad, pero vamos a tratar de decirlo, no adornado, sino con amor. Fíjense que a mí siempre me dice una persona. Guardo la ética. Sí, guardo la ética, dice el hermano Polina. Siempre me dicen, cuando voy a decir algo o voy a corregir en algo, les llego con amor. Las abrazo. Oye, es que, ¿verdad que sí? Ah, ya detectaron. Cuando los abracen, ya saben. No es mi esposo, no. A veces se la digo, mira. No, son otras personas, son hermanos o hermanas, ¿no? Y ya les digo, oye, fíjate que, y ya les digo les digo la verdad, pero hay ocasiones, por ejemplo, no me gusta el agua. Es un ejemplo, no me gusta el agua y te preguntan, ¿te gustó el agua? ¿Qué vas a decir? No. Pasa. Como el agua que le dieron del frijol. Estaba fresca, ¿verdad? Estaba muy fresquecita. Pero no le voy a decir, ay, no, estuvo bien horrible porque estoy diciendo la verdad. Sí, pero vas a lastimar a la persona. El hermano dijo, no me di cuenta. Yo no me di cuenta. Hay que ser prudentes, ¿verdad? También. Que el amor... Hay un texto que dice que así como nosotros queramos que nos traten, nosotros también tenemos que tratar a los demás. Exactamente. Tenemos Entonces, que tener esa prudencia y ese amor. Sí, por ejemplo, si alguien nos dice algo que nos va a lastimar, pues vamos a pensar cómo nos gustaría que nos dijeran a nosotros. Y ese es un rasgo también del nuevo nacimiento. Amén. Bueno, entonces vamos a leer todos juntos. Por lo tanto, el ser humano necesita nacer de nuevo, es decir, tener una naturaleza espiritual que le permita apreciar las cosas de Dios y su vida sea cambiada por el Espíritu Santo y así tener paz y gozo en su corazón. Amén. Ahora sí, ya vamos a terminar. Ya vamos, aquí ya, la primera parte para que podamos entender que es una persona que no ha nacido de nuevo, eran 9 diapositivas. Acá nada más son 4, sí, no se preocupe, ya vamos a terminar. Entonces, vamos a hablar de qué?
Ahora sí, el nacimiento en el Espíritu, el nuevo nacimiento. Y dice, cuando una persona acepta al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, nace de nuevo, pero esta vez del Espíritu Santo que viene a morar en el creyente. Primera de Corintios 3:16. Vamos a empezar con mi hermana Tere. Si puede, por favor, hermana. Y luego está Fanny. 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Amén. ¿Ustedes sí sabían que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? ¿Sí? Que debemos de cuidarlo. Y fíjese que a mí esa palabra, la verdad, a veces me llega mucho porque debemos de cuidar nuestro cuerpo. Debemos de cuidar nuestro templo, el templo del Espíritu Santo, y a veces lo descuidamos muchísimo. Descuidamos mucho nuestro cuerpo. Esto que usted ve es el templo del Espíritu Santo, entonces también tenemos que cuidarlo. ¿De qué manera lo vamos a cuidar? Aparte, espiritualmente, ya exactamente, alimentándonos a la mente, checándonos. ¿Puedo decir algo? Sí. Por ejemplo, creo que Brandon estaba platicando con Brandon de los tatuajes. Entonces yo le dije, yo había escuchado, anterior, no sé, no tenía idea porque no lo he buscado, pero anteriormente he escuchado que nuestro cuerpo es el templo de Dios y pues no está, o sea, dañarlo, o sea, si Dios nos dio una piel bonita y sana, o sea, para que mancharla. Ahora, las personas como mi hermano que ya tienen tatuajes no significa de que, ay, estás mal. El punto es, de ahora que se sea, que no lo Cristo, sigas que ya no continúes haciendo. Entonces es necesario que nosotros también aprendamos esto, que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y que también es parte de nuestra vida, de nuestro nuevo nacimiento, el aprender a cuidarlo, el aprender a quererlo. Fíjese que una ocasión una persona me dijo, un hombre en que iba a la iglesia, yo sé que no era cristiano porque se veían sus hechos. Estábamos comiendo, esto fue cuando apenas yo acepté a Cristo y empecé a subir de peso. Me acuerdo que me dijo, agarré y me llevé 2 tostadas y me senté, pero eran chiquitas, y me dice, vas a comer más, estás bien gorda, así. Y me dio muchísimo sentimiento porque de por sí mi esposo sabe que pues yo batallo, ¿verdad? Para eso porque yo pesaba bien poquito, pesaba 38 kilos cuando me casé. Entonces yo siempre fui bien flaquita. Después de que tengo a Sarita fue cuando empecé a subir de peso. Bueno, fue cuando tuve al bebé, empecé a subir de peso, pero pues fue por el tumor que tengo en la cabeza, por la tiroides y por mucho. Entonces empecé a subir de peso, pero la gente a veces no lo sabe. Entonces empiezan a hablar y a lastimar. Y ese día yo me acuerdo que sí me dolió mucho que hablar así, pero está también en nosotros el cuidar ese templo y también eso es parte de ese nuevo nacimiento. ¿Quiere decir algo, hermano? Sí, referente a lo del templo, por ejemplo, hay gente que dice, ¿dónde viene en la Biblia que no fumen marihuana? ¿Dónde viene en la Biblia de que no practiques eso? Por ejemplo, los tatuajes. Cuando nosotros venimos a Cristo, por ejemplo, en el caso del hermano Gerita, hermano Brandon, en el caso mío, que venimos marcados por el mundo, por decirlo así, Cristo nos perdona, nos limpia y perdona nuestra ignorancia. Pero una persona que usa de alguna manera el que no venga en la Biblia que yo lastime mi cuerpo. Bueno, aquí hay un texto muy especial, es en Corintios 3:17, para el que se tatúa, porque ahorita hay una moda lamentablemente entre jóvenes cristianos que se quieren tatuar. Hay una iglesia, la de Adrián Romero, el hijo de Adrián Romero, se quiso, no sé qué estaba diciendo de los tatuajes y esto y lo otro, que pues él quería ponerse un texto o algo y que no era nada de malo, etcétera. Pero dice la Biblia, si alguno destruyera el templo de Dios, ¿qué es el templo de Dios? El cuerpo, ok. Dice el Señor, si alguno destruyera el templo de Dios, ¿cómo? Fumando, tomando, descuidándose. Si alguno destruyera el templo de Dios, ¿qué dice allí?
Dios le destruirá a él, porque el templo del Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces, realmente, esta es una palabra que nosotros tenemos que tener en cuenta, porque si descuidamos nosotros el templo de Dios, Dios va a destruirnos. Entonces, realmente, esa es una respuesta para aquellos que dicen, no, es que, para que, o sea, ¿dónde dice que el Marlboro, que dónde dice que la marihuana? Bueno, al fumarla, al tomar, te estás destruyendo. Y por ende, Dios también te va a destruir. Amén. Por eso es una característica en donde nosotros nos podemos dar cuenta que estamos empezando a tener ese nuevo nacimiento, ¿verdad? La obra del Espíritu Santo es hecha en el creyente. Juan 16, 7 al 15 y 1 Corintios 6, 11. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convenceré al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará de toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrían de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. Dice que la obra del Espíritu Santo es hecha en el creyente. Y la primera parte que leyó nuestra hermana dice que era bueno que se fuera. ¿Quién se iba? Jesucristo. ¿A dónde iba? Al cielo, ¿verdad? Dice, voy a preparar pues lugar para vosotros. Pero no los dejaré huérfanos ni los dejaré solos. Enviaré al Espíritu Santo, que es nuestro consolador, nuestro guía, nuestro compañero, el que nos da ese discernimiento, el que nos da el mundo antes decíamos nosotros, no, es que, ¿cómo se me fue la palabra? Cuando nosotros decimos ahora en Cristo, me redarguyó el Espíritu. La conciencia. Ah, sí. Que la conciencia, ¿cómo decíamos antes? Se me Me fue. redarguye la conciencia. Sí, algo así, no decíamos, que nos redarguye la conciencia. Pero no es, ahora nosotros... Me remuerde la conciencia, exactamente. Gracias, hermana, se me fue la palabra. Pero ahora nosotros no decimos me remuerde la conciencia. Sabemos que es el Espíritu Santo, que nos redarguye. Muchas veces lo he experimentado y yo creo que ustedes también. Hacemos algo y está bien mal lo que hiciste. No debiste de haber dicho eso. No debiste de haber hecho eso. No somos nosotros, porque nuestros pensamientos de continuo van al mal. Pero es el Espíritu Santo hablando de nuestra vida, haciéndonos ver en qué hemos fallado para que nosotros podamos pedir perdón. Dice la palabra de Dios, líbrame de los que me son ocultos, hablando del pecado. A veces hay pecados que ni nos acordamos o ni sabemos que era pecado, porque no teníamos conocimiento. Pero el Espíritu, a veces no les ha pasado que, yo ni me acordaba que había hecho esto. No les ha, yo al menos yo le he dicho, Señor, ayúdame a recordar para poder confesar. Bueno. Entonces es el Espíritu Santo haciendo la obra en nuestra vida. Y bueno, ¿y por qué le pasó eso? ¿Por qué vino a la mente en ese momento? Porque, bueno, yo digo que cada que me pongo en ayuno, me habían pasado sueños, pero esta vez fue como que no podía, ni dormir, me estaba levantando bien temprano, algo dentro de mí como que se sentía mal y yo orando dije, ¿por qué? Y ya después me pareció una prédica de pues, que somos pecadores, lo mismo que vimos el tema pasado, y yo me puse a pensar todas las cosas que he hecho, mal en mi vida, a lo mejor cuando he ofendido a mi mamá, a mi papá, pues a muchas personas, hablando, muchas cosas que he hecho mal en mis trabajos, que no sé, me porté mal, o que, no, muchas cosas.
fue lo que sentía, que yo digo, el Y Espíritu sentiste de la Dios. carga del pecado, Mucho, ¿verdad? Que o sea, dijiste, no no soy podía ni digna. dormir, ajá, No y por soy eso me digna. sentía muy mal, porque dije, no voy a avanzar aquí, o sea, Dios no me va a perdonar, son demasiados pecados los que he hecho como para que Él pueda perdonarme a mí. Pero aprendimos que Él nos perdona, no importa cuántos pecados tengamos, Él nos perdona. Nosotros si se los declaramos, se los decimos, y a veces como esos que a veces no nos acordamos, Él sabe en nuestro corazón y también los perdona. Y dice que los echa A lo profundo al de la profundo de la mar y no tiene memoria. No los trae a memoria. ¿Sabe quién los trae a memoria? El enemigo. Entonces cuando algo les venga, y pues si tú fumabas un montón y eras bien maldiciente y bien enojona y eras bruja y hacías... ¿Sí me explico? No es Dios el que te está diciendo eso, es el enemigo, porque dice, la palabra de Dios no miente. Él la sepultó y Él no recuerda, Él no tiene memoria de eso. Es el enemigo el que quiere venir a amedrentar nuestra vida. Pero gracias a Dios que el Espíritu Santo consuela nuestra vida. Amén. ¿Ya leímos 1 Corintios 6, 11? No. ¿No? ¿Quién la tiene? ¿Sí ya la leyeron? No, Ah, Yo pensé que ibas a ir a las 2. 6, 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. amén, gloria a Dios. Entonces ya hemos sido lavados, santificados ¿por quién? Por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Es decir, que si nos morimos ahorita, hermanos, Dios no lo quiera, nos vamos al cielo. Amén. Porque Él hizo un cambio en nosotros. Aunque no estén bautizados en... Sí, Sí, hermano. claro, el bautismo no es un requisito para ir al cielo. Habrá que morir. No, cállate. El hombre, ¿sí se acuerdan que había dos ladrones? Había dos ladrones cuando estaba el Señor en la cruz, ¿sí se acuerdan? Y uno se burlaba y le decía, si tú eres hijo de Dios, ¿verdad? ¿Qué le decía? Porque no Le te decía salvas de muchas esta cosas. Ni en esa condición reconoció que él era Dios. ¿Por qué? Porque sus ojos estaban como cegados. No tenía entendimiento, no entendía lo espiritual. Pero el que estaba del otro lado, ¿qué dijo? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Exactamente. Él no fue bautizado ni por el Espíritu Santo, o sea, no recibió no habló en lenguas, no fue bautizado en agua, pero No. creyó, tuvo una convicción, No evangelizó tampoco. pero tuvo ese hermoso privilegio de que el Señor le dijo, El requisito para ir al cielo es arrepentirnos de nuestros pecados. Ese es el requisito. amén. Aunque no haya bautizado, aunque no haya predicado, como el caso de la verdad, el malhechor, es un ejemplo que nos da respuestas, que nos da paz. Así que, hermano, el día que Dios No nos vamos llame, a tomarlo como pretexto para no hacer nada. No, O sea, porque como él no no hizo sabemos nada, yo también. no hago. no hizo nada porque ya no tuvo Pues oportunidad sí, porque ya estaba ahí. Porque y estuvo ahí por su consecuencia de su pecado. mucha gente me ha dicho, o he escuchado también, de que ay, pues es muy injusto, o sea, Dios es muy, muy injusto, entonces ¿cómo va a perdonar a una persona que, no sé, siempre violó muchos niños, un ejemplo, y si se arrepiente cuando se va a morir? Es que esa es la misericordia de Dios. De hecho, hermanos, estábamos viendo en Hechos de Saulo, de Tarso. Él era un perseguidor, un asesino. Y él mató a Esteban. Él consintió en la muerte de Esteban. Y sin embargo, dice que Dios se le apareció y le dijo, oye, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero vemos que ese fue un elegido por Dios. Un instrumento. Y fue el que fue usado de una manera. Entonces, Para realmente, ayudar a todos. exactamente. Entonces, pero lo que vemos aquí es la obra de Dios en la gente. Por eso, hermanos, nosotros no podemos menospreciar a nadie. Vemos a un borrachito, vemos a un drogadicto que se viene, ay, viene. No podemos darnos cuenta que esa persona puede ser en un futuro un instrumento de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y misericordioso. Amén. Dice, es una nueva persona. Ya lo hemos visto en varios temas. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Y como lo veíamos en la clase pasada, la tarea que teníamos, ¿cuál era? El decir en qué nos ha transformado el Señor, qué ha cambiado. A lo mejor no ha cambiado totalmente todo, como decimos,
es un proceso. Y ese proceso se va a ir acelerando conforme nosotros nos vayamos metiendo en la presencia de Dios, vayamos orando, ayunando, leyendo la palabra. Conforme más tengamos esa cercanía con Dios, nos vamos a ir alejando cada vez más del viejo hombre. Amén. De aquellas viejas obras que nosotros hacíamos. Entonces, dice, es una nueva persona. Y no vamos a leer las citas. No practica el pecado. Es así, primera de Juan 3:9, hermanos. Quien la tenga, por favor. Primera de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios para deshacer las obras del diablo. No, perdón. Primera de Juan 3. Primera de Juan. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Amén. Todo aquel que ¿qué? Que ha nacido de nuevo. No practica el pecado. Y esto de ahí salió la plática que teníamos mi esposo y yo. Yo le decía, bueno, entonces cuando hacemos algo malo estamos pecando porque estamos haciendo algo que no es. Pero llegamos a la conclusión de que el practicar es porque tú lo decides. ¿Tú qué deporte practicas? Porque tú lo decides. Fútbol, basquetbol, lo que seas. ¿Sí me explico? O sea, el practicarlo por decisión propia es ahí donde nosotros ya no debemos de participar. Pero, como ya lo hemos dicho, somos la lucha en la carne y el espíritu. Puede que lleguemos a fallar, pero no porque lo decidimos así. ¿Sí me entiende? Entonces, es ahí donde dice, no practica el pecado, no por decisión propia. Y es ahí donde, porque ¿cuántos han dicho alguna vez, bueno, ustedes que tienen un poquito menos tiempo de haber aceptado a Cristo, en algún momento han dicho alguna maldición? Sinceramente, ¿se les ha salido una maldición? Muchas. ¿Y cómo se han sentido? Mal, ¿verdad? Nos sentimos los peores seres humanos del mundo porque no le fallamos a la persona que se lo dijimos o frente a la persona que lo dijimos. Pero hasta si te sientes mal en decirle eso a la persona. Sí, pero sí, claro, pero a lo que voy es que te sientes peor porque sabes que fue contra Dios. Porque estamos, Dijimos que sí. sí, todos dijeron que sí. Yo casi no. O que se te va a salir. Si acaso dos. Ah, bueno, eso es, a lo mejor la traes aquí, pero la detienes aquí. Entonces, es donde exactamente metes freno de mano, dice mi esposo. Frénate. Entonces, Pero es el donde pecado también está malo, ¿no? Frénate. Cuando es así, de repente no. Pero cuando la piensas, Pues sí. pues donde das lugar y empiezas, y es que y esto, y lo otro, y Por ejemplo, me pasó algo con lo de, en pensamiento de yo dije, ay, es que las canciones todavía las escucho. Por ejemplo, las sigo cantando. Entonces hubo una publicación, yo le decía a Dios, yo no quiero, no quiero porque me recuerda cosas tristes de mi vida y pues no quiero, cantarlas ni acordarme ni nada de eso. Quiero cosas que se borren todo eso de mi vida. Entonces me pasó que compartí una publicación hace años y luego, yo dije, no me acuerdo de la letra. No me acordaba y es una canción vallenata que yo siempre ponía y no me la escuché muchas veces y nunca me acordé de la letra. Y yo dije, ay, bueno, gloria a Dios que se me haya olvidado y que así se me olviden todos los demás. Pero fíjense, no es una lucha, yo creo que en algún momento todos la tenemos. Escuchas una canción y es que no sé si les ha sucedido, perdone que repite tanto esta palabra porque es realidad, es realidad el saber si les ha pasado. A mí hay hasta aromas que me recuerdan algo que yo viví. Me remontan a una situación que yo viví, a lo mejor un sabor. Una canción nos remonta a donde nosotros, el Señor nos sacó. El punto es no quedarte gozándola y moviendo la cabeza o cantándola en la mente. Bueno, ahí sí es donde ya caemos en el pecado. Pero nuestra carne siempre va a estar ahí. Escucha la canción, estas eran las que yo escuchaba. Y esta, y ya después ya estás cantándolas todas. ¿Me explico? Es ahí donde ya estamos cediendo a la tentación. Pero si te llegó y tu mente te traiciona, pon una alabanza y cámbiala. Eso es lo que tenemos que hacer.
ese nuevo nacimiento. Como decimos, meter freno, hermano, ya no lo hago. Lo hacía, pero ya no lo hago. ¿Mi hermano quiere decir algo? Sí, viene a mi mente que es importante que nosotros ya no practicamos el pecado. O sea, ya mi naturaleza no es hacerlo. Yo ya no voy y compro unos cigarros. Yo ya no voy y entro a las páginas malas de cualquier tipo. Yo ya no voy. Sin embargo, en nuestra naturaleza podemos de alguna manera equivocarnos, ¿verdad? Pero ¿qué hay que hacer allí cuando yo peco, cuando yo escucho algo, cuando me estoy descuidando? Tengo que pedir perdón a Dios. Dice la Escritura, hermano, que si alguno de vosotros hubiere resbalado, caído, dice que tenemos un abogado. Y ese abogado, ¿qué va a hacer? Nos va a perdonar. Entonces, pero esto ahorita que lo estamos platicando también, no sé si me acuerdo y quiero guardar el nombre, porque no es el plan, pero en una reunión que tuvimos en el templo, una persona pasó y dijo, no, ¿saben qué? Yo he estado escuchando lamentablemente música del mundo, y era una persona que tenía años. Entonces, ¿qué está pasando con ello? Que estaba siendo sincero, sincero. Y al decir eso, O sea, que le daba hasta vergüenza. sí, al decir eso, esta persona reconoció su error y que esto le podía traer una consecuencia. Pero ¿qué hizo? La misericordia de Dios, el perdón de Dios la restauró. Y eso es algo, hermanos, que nosotros cuando nos equivoquemos rápido, hay que meter el arrepentimiento a nuestro Dios, sinceramente. Así es. Y yo les voy a hacer una pregunta que también tiene que ver con el tema. ¿El tener una tentación es pecado? A ver, mi hermano Gerardo, ¿qué dice? Sí. ¿Es pecado a quién? ¿Sí? Sí. Mi hermano, ¿tener una tentación es pecado? ¿Cari? ¿Sí? ¿Mi hermana? ¿Tener una tentación es pecado? ¿Sí? Pues, ¿qué creen? No. ¿Qué? Tener la tentación no es pecado. Porque el Señor Jesucristo, ¿qué dice? Fue tentado. Fue tentado. ¿Y ¿Pero qué Jesús hizo? no tuvo error? Pero no cayó, no tuvo error alguno. Aunque fue tentado una y otra vez, no cayó en ninguna. Entonces, es aquí. Si nosotros nos viene un pensamiento, no, pues me quiero fumar un cigarro y esto y lo otro. Y O la empiezas- canción del potrillo, ¿no? ¿Dónde decir? Sí, o sea, empezamos a tener esa tentación. Ay, te voy a ponerla y la voy a escuchar ¿sí me explico? El punto, O una rifa de un No, tatuaje sí. gratis, me voy a anotar. o sea, no, eso Un no tatuaje. es, Sí, gratis, no. eso no es pecado. El que te venga esa tentación no es pecado. Lo que es pecado, ¿saben qué es? Ceder a esa tentación. Eso sí es pecado. Apúntalo. ¿Sí? Entonces, porque a veces nos sentimos bien mal, escuchen hermanos, nos sentimos bien mal porque tenemos una tentación. No, es que ya pequé porque tuve la tentación de tomarme una cerveza, tuve la tentación de fumarme, de irme allá con la vecina a que me cuente todos los chismes de la colonia, tuve esa tentación. ¿Sí me explico? Eso no es lo que es el pecado. Lo que es pecado es cuando nosotros cedemos hacia esa tentación. Entonces, es ahí donde también vemos ese nuevo nacimiento. Y ya, bueno, ya vimos hasta aquí, ya lo entendimos. Ya por último, hermanos, esta es la última diapositiva y después viene otra que es algo que veamos juntos. Es sellado con el Espíritu Santo. Efesios 1:13. Mi hermana, ¿quién la tiene? Mi hermano Brandon prepara Romanos 8:9, porfa. Mi hermana Tere, segunda de Pedro 1:4. Y al final leemos todos Gálatas. Efesios 1:3. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, ustedes cuando acepten al Señor Jesucristo son sellados, son marcados. Este es mi hijo. Propiedad. Esa propiedad mía. Fanny es propiedad mía y ahí va el sello. Mi hermana Mari, ahí va el sello. Mi hermana Tere, ahí va el sello. Todos nosotros somos sellados. Pertenecemos
qué bonito, hermanos, porque cuando antes no sabíamos ni quién éramos ni qué pertenecíamos, nos ha dado una identidad. Somos hijos de Dios y tenemos un Padre todopoderoso. Amén. Después es de Cristo. Esta persona que ha aceptado es de Cristo. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No es de él. Amén. Tenemos que tener el Espíritu de Cristo para nosotros ser de Él, ¿verdad que sí? Entonces, dice, participa en la naturaleza divina para percibir las cosas que son del Espíritu. Segunda de Pedro 1:14, hermana. 14. Ay, perdón, 1:4. 1:4, sí. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Amén. Mire, le voy a pedir a mi hermano Emanuel que pueda leer esa cita, pero quiero que la lea, por favor, en otra versión. Ah, no la traigo. Bueno, la puede leer, por favor. Segunda de Segunda Pedro. de Pedro 1:4. ¿En cuál versión? Creo que el lenguaje actual. La que veníamos leyendo. Ok, dice, además nos ha dado todas las cosas importantes y valiosas que nos prometió. Por medio de ellas ustedes podrán ser, No es esa, ¿verdad? tendrán la naturaleza como Dios y no como la gente pecadora de este mundo, porque los malos deseos de esta gente destruye a los demás. Y cuando dice esa naturaleza, se refiere, por ejemplo, Cristo fue manso, humilde, Cristo fue generoso, Cristo fue compasivo, Cristo fue, ¿qué más? ¿Me ayudan? Bondadoso, ¿qué más? Humilde, ¿qué más? Dio su vida por los demás, ¿qué más? Ayudaba a la gente, sanaba a la gente. Y cuando nosotros nacemos de nuevo, participamos de esa naturaleza divina, es decir, que tenemos de la esencia de Dios, de ser como Él, de ser como su carácter, tener su carácter. Ahora sí, ya le encontré la cita. Es Dios habla hoy, la versión Dios habla hoy. Pero quiero que les voy a leer más abajito, no nada más hasta el 4, para que podamos entender, bueno, ¿y cuál es la naturaleza? ¿Cuál es la naturaleza de la que yo voy a participar? Dice, por medio de estas cosas nos ha dado sus promesas, que son muy grandes y de mucho valor, para que por ellas lleguen ustedes a tener parte en la naturaleza de Dios y escapen de la corrupción, de los malos deseos que ha traído a este mundo. Y por eso deben esforzarse a añadir su fe, la buena conducta, a la buena conducta, el entendimiento, al entendimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, y a la paciencia, devoción, al afecto fraternal, amor. Entonces son estas cosas que nosotros vamos a ir practicando. Dominio propio, paciencia, devoción. Y quiero que por favor abran Gálatas 5:22 y con esto terminamos, hermanos. Manifiesta el fruto del Espíritu y anda por el Espíritu. ¿Han escuchado hablar del fruto del Espíritu? No son los frutos, no. Es el fruto del Espíritu. ¿Han escuchado hablar de eso ustedes? ¿Qué es el fruto? Gálatas 5:22. ¿Ya lo tienen? Gálatas 5:22 al 26. Le damos lectura todos juntos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los Que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, Irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Qué fuerte, ¿verdad? Dice que el fruto del Espíritu
vivimos por el Espíritu, también andemos por el Espíritu. Entonces, ya aprendimos a identificar cuáles son las características de una persona que ha nacido de nuevo. Y yo les hago esta pregunta. Con todo lo que vimos ahorita, ¿ustedes han nacido de nuevo? Si quieren, no lo contesten, piénselo. A lo mejor no hemos transformado todo lo que queremos transformar de nuestra vida, porque es un proceso. Pero hemos visto que hemos ido cambiando, el Señor ha ido hablando en nuestra vida. Entonces, yo les hago esa pregunta para que ustedes se contesten, ¿hemos nacido de nuevo? Si es que sí, entonces tenemos que estar gozosos. Y si no, el Señor nos da una oportunidad más de que nosotros le pidamos al Señor, Señor, ayúdame a transformar mi vida, a cambiar mi vida, a quitar todo aquello que no te agrada y realmente a tener ese encuentro, ese nacimiento que necesito. Amén. Y fíjense, le voy a pedir, le apagaré ahí. Pues sí se mira bien. Sí se mira bien. Yo quería traerles algo diferente y les voy a traer, les traje a ver si se ve. Es un video. Bueno, a lo mejor sí lo pagamos. A ver, déjenme le pongo el paro. Liz. El control blanco. Ahí está el control blanco. Perdón. Se lo paso porque yo no le sé. Ok. ¿Sí se ve, verdad? Sí. Rabí, sabemos que eres maestro que ha venido de Dios, porque nadie puede hacer estos milagros que tú haces si no está Dios con él. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede volver a entrar en el vientre de su madre y nacer? En verdad te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Cómo puede hacerse esto? Eres tu maestro de Israel y no lo sabes. De cierto te digo que de lo que sabemos hablamos y testificamos de lo que hemos visto, pero no recibís el testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las cosas celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre
que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que por medio de él el mundo sea salvo. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree en él ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo, y éste amó las tinieblas más que la luz, porque sus obras son malas. Pues todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero el que vive la verdad viene a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Fíjese, si quiere aprender, hermano. Cuando yo veía este video, hermano, se los compartí porque yo me imaginé esa conversación con Nicodemo. Qué privilegio tan hermoso de poderlo tener de frente y poderle explicar al Señor. Pero ahora tenemos el mismo privilegio nosotros. Por medio de ese hermoso sacrificio que el Señor hizo en aquella cruz del Calvario, porque Él lo decía, Él lo declaraba ahí, así como Moisés levantó aquella serpiente, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado y va a ser crucificado por amor a nosotros. Entonces nosotros tenemos esa bendición y debemos estar agradecidos y gozosos porque tenemos ese privilegio de poder estar así como estuvo Nicodemo. Y ustedes se fijaron, a lo mejor es una película, pero si sabemos que Dios es amor y que el Señor era una persona tan paciente y amorosa, y cómo se sentó con Él y habló con Él, y le tuvo paciencia, sabiendo quién era, que debía de conocer la palabra, y tuvo paciencia, y le dijo, así, así, así son las cosas. Nos va a tener paciencia y amor a nosotros, y no la ha tenido, pero está en nosotros el realmente acercarnos para que esa transformación sea completada y podamos nosotros tener ese nuevo nacimiento al 100% y poder decir, las cosas viejas pasaron, ¿verdad? Todas son hechas nuevas. A lo mejor hay algo en nuestro corazón todavía que nos lastima. Sabemos que sí hemos nacido de nuevo, sabemos que sí hemos alcanzado la salvación por ese hermoso sacrificio, pero también sabemos que hay algo en nuestro corazón que todavía nos estorba, porque en muchas ocasiones nosotros le decimos, Señor, trabaja aquí, trabaja acá, pero esto todavía no me lo toques, esto todavía no lo quites, porque no sé qué voy a hacer si no lo tengo. Pero el Señor en ese lugar va a poner otra cosa, que es su amor, su paciencia, su Espíritu Santo. Es por eso que nosotros debemos de decirle, Señor, quita todo, Señor, arranca todo lo que no te agrade, todo lo que no te alabe, arráncalo de raíz. Y quiero realmente ser una nueva criatura. Amén. Y vamos a entonar, hermanos, este canto, no sé si se lo sepa. De tal manera me amó, porque nos ha amado de una manera tan hermosa, de una manera
Aleluya, gloria a Dios. De tal manera me amó, que su vida no escatimó, que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó, hasta el final Él se entregó. Y a la muerte fue porque me amó, y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó, de tal manera me amó. Y no hay forma en que podré pagar, y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar por su amor, por su amor yo viviré. De su amor yo cantaré, de su amor yo cantaré. Con mi Jesús, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, de su amor yo cantaré. Con mi Jesús, con mi Jesús caminaré, porque Él murió, porque Él murió por mí. Le seguiré. Adoremos al Señor. Gracias, Señor, que estamos en el lugar preciso, Señor, el lugar hermoso, Padre Celestial. Estamos en este hermoso lugar, Padre, aleluya. Te adoramos con todo nuestro corazón, Señor. Oh, Santo, bendito eres tú, Señor. Bendito eres tú, Señor, para siempre. Mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Te adoramos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Le voy a dejar el lugar a mi hermano Emanuel para que nos despide y para que continúe. Gloria a nuestro Dios, aleluya. Qué bonito es estar en la presencia de Dios, hermanos. La verdad que sí. Y pues bueno, vamos a
a despedirnos. Gracias a Dios, la verdad, hermanos, todos nosotros los que estamos aquí hemos nacido de nuevo. Y vamos cada día, hermanos, pareciéndonos más a Cristo. Ese es el supremo, el blanco supremo. Ustedes cada día manifestaremos las obras del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, bondad. Y saben algo, hermano, yo ahorita que vi el video, que vi ese momento tan lleno de paz, Jesús allí, Él está aquí. Y yo puedo sentir su presencia. Amén. Vamos a hacer una oración breve. Sabemos que hay necesidades y en esta oración recuerde que cuando nosotros oramos afectamos nuestro entorno. Suceden cosas maravillosas. Hay ángeles que se mueven, hermano. Lo hemos visto. Y yo quisiera que hiciéramos esta oración breve, pero con sinceridad. Que pongamos en las manos de Dios mi hermana Mari, el embarazo de mi hermana, Sarita, y no sé si hay alguna otra petición que quieran compartir. Yo quisiera que lo hagan un poco más, hermano, porque el domingo hubo un problema ahí con sus hijas y ahorita pues él está en... Bueno, en veces cuando uno se quiere acercar pues me vienen cosas muy difíciles y yo pensaba de que a lo mejor ya esta semana pues iba a estar viniendo ya él, pero ahorita sus hijas se enojaron, no le hablan, pues se siente mal como padre, ¿verdad? Y pues que Dios sea el que cambie el carácter de sus hijas, ¿verdad? Porque el faltarle el respeto a su papá es una de las cosas, ¿verdad? Y pues que Dios más que nada las cambie y que le puedan hablar, ¿verdad? Porque para mí el no hablar a una persona, estar enojado con una persona, o sea, me es doloroso y no me siento yo bien conmigo misma de enojarme con alguien y estar enojado todo el tiempo me siento mal, ¿verdad? Y lo malo es que las niñas pues están en esa actitud, ¿verdad? Que se dañan a ellas mismas y a la verdad no. Y es parte que me duele a mí verlo así, ¿verdad? Porque Claro. no puedo hacer nada más que pedirle a Dios, ¿verdad? Nada más. Amén. Vamos a orar. Dios se encarga, Él hará, Él trabaja, a veces trata con la familia, habla en sueños, habla a través de una enfermedad, una prueba, una lucha. Él hace todo, hermano, cuando nosotros oramos. Amén. Padre, en esta hora, Señor, antes de terminar esta transmisión, esta escuela de discipulado, que la verdad, Señor, estamos creciendo, Señor. Gracias a ti. Queremos levantar esta oración sincera, con entendimiento, con sinceridad, desde lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Pongo en tus manos la vida de mi hermano Tomás, Señor. Ayúdalo, Padre Celestial. Tú sabes la lucha, tú sabes el dolor que enfrenta como padre, pero en esta noche nos ponemos de acuerdo y nos unimos en la oración de mi hermanita para que tú, Señor, a favor de Tomás y de sus hijos, los tomes y haga usted, por favor, lo que tenga que hacer, Señor. Por favor, se lo pedimos para que usted, Señor, reprenda toda división, Señor, de la familia y pueda unir los hogares, Señor, para la gloria de tu nombre. Asimismo, Señor, seguimos rogando por la vida de mi hermana Mari, Señor. Todo esto que hemos estado orando, clamando, y creemos que tú, Señor, tienes el control desde ya, Señor, por su vida, de la vida de Sarita, Señor, y todo, Señor, las peticiones que hemos clamado. Todo este tiempo hemos rogado, insistido, así como tú nos lo has enseñado, Señor. La oración perseverante, la oración constante. Asimismo ruego que bendiga la vida de mi hermana Fanny, su embarazo, Señor. La vida de su pequeño que viene en camino, cúbrelo, guárdalo, Señor. Pero también ruego por la vida de mi hermana, Señor, de mi hermana Karina, Señor. Por su esposo, mi hermano Gerardo, Señor, guárdalos, cúbrelos, bendícelos, protégelos, Señor. La vida de sus hijos, la vida de Brandon, Señor. Prospera sus trabajos, Señor. Prospera sus negocios, Señor. Guárdalos, Señor. Y guárdalos de todo asalto, robo, estafa, Señor. Te entrego mi vida, mi esposa, Señor. También mi trabajo está en tus manos, Señor. Prospéranos, guárdanos, ayúdanos. Bendice la obra de vida y paz, Señor. Ayúdanos, Señor, y permítenos cada día ver tu gloria, Señor.
y que cada día podamos crecer, Señor, para la gloria y honra de tu nombre. Pongo en tus manos la vida de mi hermana Lupe, Señor. Ayuda a mi hermanita, Señor, y cúbrela, guárdala, protégela. Solo tú sabes, Señor, las razones que hay en su corazón, Padre. Pero oramos por ella, por todas las almas que nos han estado acompañando, Señor, en estos cultos de viernes, Señor, por todos los vecinos, Señor, y que este viernes podamos traer más almas para ti, invitar a más, Señor, para esta reunión, para esta fiesta, Señor. En el nombre de Jesús, pongo en tus manos también, Señor, este lugar que nos has permitido ver, Señor, para las campañas del día domingo, Señor. Prepáranos para ir, para salir y para alcanzar almas para ti, Señor. En el nombre de Jesucristo, nuestro Dios. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Cristo. Bueno, hermanos, vamos a despedirnos con el Salmo 23 y que Dios los bendiga, mis hermanos, en la transmisión. Queríamos hacerlo esto por Zoom, queríamos hacerlo por un grupo, pero hoy el Señor dijo, ábrelo. Entonces, hermano, pues es para todos. Nosotros, dice un dicho que el que anda en bendición, hermano, pues en todo lugar está con libertad. No hay de qué, hermano, hacer un grupo privado, hacer algo. Lo que platicamos aquí es algo que lo hacemos con libertad. Así que Dios está con nosotros. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento, aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. La paz de Dios, hermanos. Dios los bendiga, mis hermanos de la transmisión.